Y debido a las cargas, también se ha de fisurar, ¿no? Debido a los momentos, a las solicitaciones que estoy mostrando, especialmente se fisura en las zonas traccionadas. Y en este caso, siempre vamos a tener una zona comprimida y una zona traccionada, de ahí que siempre va a haber fisuras. Eso es inevitable. Lo importante es que esas fisuras no sean visibles a simple vista. El tema de fisuración lo van a ver con bastante detalle en la materia de hormigón 2. Ahí se calcula cuántas fisuras, de qué grosor, en fin, ahí lo ven. Joven, tenemos un pacto militar campesino. Usted está llegando... Nuevamente agarramos nuestra viga modelo. Nuestra viga modelo es una viga empotrada en un extremo, libre en el otro, donde en el extremo libre aplicamos la solicitación actual. Que vuelvo a repetir, puede ser un momento, o sea, puede ser flexión simple, flexo-tracción o flexión compuesta. Para cualquiera de ellos, el comportamiento, estamos describiendo cómo se comporta un elemento estructural. Bien, veamos cómo funciona esto en el dominio 2. Este es el plano de rotura antes de aplicar las cargas. Estoy llamando cargas a la solicitación. Aplicadas las cargas, esto empieza a deformarse hasta que en el momento de la rotura queda en esta posición, donde por aquí pasa el eje neutro, de acá para arriba comprimido, de acá para abajo traccionado. Por lo tanto, esta es armadura traccionada, y resulta que en dominio 2B el alargamiento de la armadura traccionada también alcanza un alargamiento del 10 por mil. También alcanza un alargamiento del 10 por mil. Hasta ahí hay cierta similitud con el dominio 2A, pero no es tan similar. Nuevamente, aplico la carga, esto empieza a deformarse, y en el momento de la rotura queda en esta posición. O bien, tal vez, en esta otra posición. Aquí también se puede ver que todos los planos de rotura pasan por el mismo punto pivote. Llamémosle el punto A. Pasan por el mismo punto pivote. Y ahora, de todos los planos de rotura que pueden pasar por este punto pivote, hay dos especiales. Uno de ellos es este. Este es un plano de rotura especial que también pasa por el punto pivote. Y es especial porque correspondiente a este plano, vemos que para ese plano el hormigón sufre un aplastamiento del 2 por 1000. O sea, me estoy refiriendo a este plano. Y el otro plano de rotura especial es este otro. Para el cual se observa que el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. Y si agarro un plano de rotura intermedio, agarremos este plano de rotura intermedio, para ese plano de rotura intermedio, aquí estoy indicando su aplastamiento. Por lo tanto, en dominio 2B, el aplastamiento del hormigón es mayor o igual al 2 por 1000 y menor o igual al 3 por 1000. O sea, según el plano que se dé dentro de lo que es la zona del dominio 2B, ese aplastamiento varía entre el 2 y el 3 por 1000. Y si el aplastamiento del hormigón está entre estos dos límites, ¿qué podemos decir de la tensión del hormigón? Que es igual a 0,85. Alcanza su valor máximo, 0,85 de Fc', según el diagrama parábola rectangular. Y
En cuanto a la armadura traccionada, bueno, llega a tener un alargamiento del 10 por 1000 y por ende la tensión de ese acero es igual a la tensión de fluencia, su resistencia máxima. Y bueno, ¿qué podemos decir de la armadura comprimida? En cuanto a la armadura comprimida, ¿no? Para este plano que estoy indicando, un plano intermedio, ¿ya? Para ese plano intermedio, el aplastamiento del hormigón, ¿ya? Es sub S2 en este dominio, es sub S2 este dibujo no está muy a escala. Se sabe que es mayor o igual a E sub Y, mayor o igual a E sub Y, y por lo tanto la tensión es igual, también igual a E sub Y. Sin embargo, los ensayos realizados en laboratorio muestran que tanto para el dominio 2A como para el dominio 2B, los ensayos de laboratorio muestran que no es imprescindible la armadura comprimida, no es necesario, ya que las tensiones de compresión que aparecen en esta zona, el hormigón solo los puede resistir. Pero eso siempre y cuando el plano de rotura esté en dominio 2A o en dominio 2B. ¿Ya? Repito, los ensayos hechos en el laboratorio demuestran que cuando el plano de rotura está en dominio 2A o en dominio 2B, no es necesario colocar la armadura en la zona comprimida, ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Bueno, ahora, aquí podemos ver que el diseño es dúctil. Disculpen, económico, ya que los materiales trabajan a sus máximas capacidades resistentes. Y es dúctil. Es también dúctil, ya que el acero tiene un alargamiento mayor al 5 por 1000. Entonces, también el diseño es dúctil. En tal sentido, si yo estoy diseñando y mi plano de rotura queda en este dominio, alegría. El diseño cumple los dos requisitos, ¿no? De ductilidad y de economía. En cuanto a la posición del eje neutro, para este primer plano de rotura, midiendo desde acá, desde el borde comprimido hasta esta posición, a eso le habíamos llamado en el dominio 2A el C sub 2A límite. Y ahora, para este otro plano de rotura especial, donde el eje neutro pasa por este punto, ¿ya? A esta distancia le vamos a llamar el C sub 2B límite. Le vamos a llamar el C sub 2 límite. Y nuevamente, tomando como referencia este ángulo θ, y acá también el ángulo θ, y aplicando la función tangente de θ, trabajando con este primer triángulo, ¿no? Hasta el eje neutro de este plano de rotura, entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 por 1000 es a el C sub 2B límite. Y trabajando con este otro triángulo, ¿no? Estoy trabajando con el plano de rotura de este plano especial y el plano sin deformar. Tangente de θ es cateto opuesto, 10 por 1000,
y el cateto adyacente es este lado. Y ese lado ha de ser la altura útil, ahí está la altura útil, menos el C sub 2B límite. La altura útil menos el C sub 2B límite. Y de manera similar a como dice acá, esto pasa al otro miembro, elimino los miles y voy a tener 3D menos 3 veces el C sub 2B límite igual a 10 veces el C sub 2B límite. Y luego de aquí despejo 3D, esto pasa al otro lado y voy a tener 13 veces el C sub 2B límite y de acá despejo el C sub 2B límite, que ha de ser igual a 3D dividido entre 13. ¿Cuánto me daría 3 dividido entre 13? Y atrás no ven. Voy a escribir acá. El C sub 2B límite, ¿cuánto queda? 0,2307 de la altura útil. 0,8. 0,8, ¿no? 0,8, correcto. Por lo tanto, para los planos que están dentro de esta región, o sea, dentro del dominio 2B, podemos decir, ¿no? Si agarro un plano de rotura intermedio, este de acá, por aquí pasa el eje neutro. Por lo tanto, midiendo desde acá arriba, ahí está la variable C, y podemos decir que C varía entre el C sub 2A límite y el C sub 2B límite. En otras palabras, en dominio 2B, el eje neutro varía entre 0,1667 de la altura útil y 0,2308 de la altura útil. ¿Dónde dejé mi almohadilla? Bien, continuando, tocaría ver ahora el dominio 3, el cual también se divide en dominio 3A y dominio 3B. ¿Cómo está bien así? Vamos inmediatamente al dominio al dominio 3A. Bien, aplicamos las cargas, esto se deforma, y en el momento de la rotura, el plano de rotura queda en esta posición. Puede ser que quede en esta otra posición, o tal vez en esta posición. Y bueno, en dominio 3A se observa que todos los planos de rotura pasan por este punto. Ese punto
corresponde en el dominio 2B aquí. O sea, en dominio 3A, para cualquier plano de rotura que se presente, observaremos que el aplastamiento que experimenta el hormigón, ¿ya? E sub CU es igual, bueno, le vamos a poner E sub C, es igual al 3 por 1000. Sea cual fuese el plano de rotura que se presente en este dominio, el aplastamiento llega al 3 por 1000. Bien, y ahora, entre los diferentes planos de rotura que se pueden dar, también hay dos que son especiales. Uno de ellos, el primer plano de rotura especial, es este. Para el cual la armadura traccionada A sub S1 alcanza un alargamiento del 10 por 1000. O sea que estoy refiriendo a este plano. Aplastamiento 3 por 1000 y alargamiento 10 por 1000. Por lo tanto, para ese plano de rotura, midiendo desde el borde superior, el eje neutro pasa, ¿no? Pasa a una distancia que le hemos llamado el C sub 2B lim. Y el otro plano de rotura especial es este. El otro plano de rotura especial es este, para el cual se puede ver que la armadura traccionada experimenta un alargamiento del 5 por 1000. Para este plano de rotura especial, la armadura traccionada experimenta un alargamiento del 5 por 1000. Para un plano de rotura intermedio, como este por ejemplo, su alargamiento, en términos generales, le llamamos E sub S1. Por lo tanto, en dominio 3A, el alargamiento de los planos de rotura varía entre el 5 y el 10 por 1000. Mayor o igual al 5 por 1000 y menor o igual al 10 por 1000. Bueno, en este caso es mayor o igual al 5 por 1000 y menor o igual al 10 por 1000. Como podemos ver, el alargamiento es siempre mayor al 5 por 1000. Significa que el diseño es dúctil. Si es que se da esta situación, el diseño es dúctil. Y por otro lado, en cuanto al aplastamiento del hormigón, bueno, el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. Bueno, usted me dice que el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. La armadura traccionada, también acá esto me dice que la tensión de la armadura traccionada está trabajando a su máxima capacidad resistente. Y en cuanto a la armadura que está en la zona comprimida, se observa que esa armadura ya tiene aplastamientos mayor o igual a la deformación de fluencia, ¿no? Es más, mayor a la deformación de fluencia, por lo tanto, esa armadura también está trabajando a su máxima capacidad resistente. Todos los materiales trabajan a su máxima capacidad resistente, el diseño es dúctil, entonces aquí también se cumplen las dos condiciones.